Capítulo 17, medidores de presión y nivel. Presión y nivel están en el mismo capítulo porque básicamente los dos se miden de maneras muy parecidas. El nivel muchas veces se mide a partir de la presión, en el caso de tener fluidos, líquidos, y ambos, o sea, la presión, suele medirse también por deformación, o sea, por la deformación de un cuerpo. O sea que en ambos casos siempre lo que estamos midiendo es una distancia, directa o indirectamente. ¿Bien? Antes de ver cómo tomamos la lectura del nivel o de la presión, vamos a hablar de cómo transformar una distancia, que es lo que habitualmente se modifica al medir presión, o indirectamente el nivel, cómo transformamos entonces esa distancia en una señal eléctrica. Básicamente existen tres formas muy tradicionales. La primera es midiendo resistencia eléctrica, sino capacidad eléctrica o reluctancia magnética. La resistencia eléctrica, por ejemplo, se puede medir, hay un elemento muy conocido que son las galgas tensiométricas, muy utilizado en las celdas de carga de las balanzas, ¿no? Donde las balanzas, si bien estoy midiendo peso, lo que en realidad yo aplico es una presión sobre un sensor y ese sensor se deforma y esa deformación yo la capto con un elemento que, bueno, generalmente es una galga tensiométrica. Las galgas tensiométricas no son más que unos arreglos de conductores, de un hilo conductor, como se ve acá. Esto es muy chiquito. Cuando tenemos clases presenciales yo se las llevo al aula. Esto que les dibujo, que aparece acá en la imagen, no tiene más de 1 centímetro por 1 centímetro, pero así todo puede llegar a, depende cómo se lo utilice, puede llegar a medir toneladas de peso, ¿no es cierto? Porque la deformación que se produce es muy pequeñita. Básicamente, este serpentín, por así llamarlo, este zigzagueo de alambres, hace que al extenderse muy poquito este elemento que está hecho de alambres de cobre sobre una plaquita plástica, esa pequeña deformación se transforma en una variación de resistencia un poquito más grande. Entonces luego, haciendo circular una corriente, yo puedo medir la variación de la corriente por variación de la resistencia y entonces transformar de esa manera una deformación, una distancia que es una deformación, en una variación de corriente eléctrica. Ahí les muestro algunas galgas. Esta sería la galga, fíjense lo chiquitita que es. Estos alambrecitos son muy finitos, así que esto no creo que tenga más de 1 centímetro por 5 milímetros de ancho. Y acá, bueno, este es el típico elemento sensor que tienen las balanzas, en donde sobre este elemento, bueno, una parte puede estar rígida y la otra, digamos, apoyo el plato de la balanza, y al producir una carga acá, se deforma esto muy poquito, y esa pequeña deformación se multiplica en resistencia, y me da la variación de la señal por la deformación. Otra forma de medir, transformar una distancia en una resistencia, en una variación de corriente, por ejemplo, en una variación de resistencia, es utilizar un potenciómetro. Potenciómetros son, por ejemplo, los elementos, la perilla que giramos para subir el volumen de un equipo de audio, ¿no? O de la radio del auto. Acá está, básicamente tenemos un terminal, que es el que va al cursor variable, y esto que ven acá, todo así en forma de semicírculo, es un pedacito de carbón, de grafito. Entonces la diferencia de resistencia entre este punto y este depende de la posición del cursor o flecha. ¿Bien? Esto se utiliza, bueno, esta es la forma que tienen habitualmente, los potenciómetros, el típico para manejar, controlar con la mano. Estos se utilizan sobre las placas electrónicas, se regulan con un destornillador que uno introduce acá y lo gira. Este es el símbolo, ¿no? Justamente una resistencia que varía según la posición de la flecha. Y un ejemplo típico en los autos ya desde hace más de 40 años, desde los años fines de los 80, viene la inyección electrónica. Y cuando nosotros presionamos el acelerador, lo que en realidad estamos moviendo es, con esta palanca, estamos moviendo el eje de un potenciómetro. ¿Ven? Que es este elemento que está acá. Acá hay uno que está roto, bueno, es una foto de un potenciómetro de estos rotos, fíjense que ahí está clarito. El carbón y los tres contactos.
Esta señal es la que llega a la computadora del auto y hace los cálculos para abrir más el paso de combustible en los inyectores, o sea, mejor dicho, aumentar la frecuencia de apertura de los inyectores para dar más combustión, mayor potencia al motor. ¿Bien? Acá tenemos otro, fíjense, esto es una pistola esto es un poco más viejo, pero acá tenemos un gatillo de una vieja pistola de soldar, de un soldador eléctrico, en donde la posición de este cursor sobre este bobinado de alambre me da distintos valores de resistencia y en consecuencia, bueno, podría medir una variación de la posición de este eje. ¿No? O sea, hay distintas formas de transformar desplazamientos en variaciones de corriente o de variaciones eléctricas. La otra familia dentro de los eléctricos también son todos eléctricos, ¿no? Estamos tratando de pasar distancias a señales eléctricas. Es mediante capacitores variables. La corriente la corriente depende del voltaje, la capacitancia del medio y la frecuencia. Esto que estoy viendo acá es un capacitor. El capacitor está variable, no es un capacitor de placas. Existen distintos tipos de capacitores. Básicamente un capacitor tiene la capacidad, valga la redundancia, lo dije como 4 veces seguida, de modificar la corriente que circula por el elemento, porque justamente se cargan y descargan las placas mediante un electrolito que las separa. Esas placas se llaman placas electrolíticas. Bueno, estos capacitores que les muestro acá son capacitores en donde el electrolito es aire, por eso las placas están expuestas al aire. Los antiguos televisores o las radios antiguas tenían este tipo de aparatotes, de capacitores variables, en donde cada canal o cada radio, ustedes saben las radios sobre todo, cada radio tiene una frecuencia. Para que pueda escuchar una determinada frecuencia, lo que tengo que hacer es hacer coincidir la frecuencia del receptor con la frecuencia del emisor. Entonces, este capacitor, fíjense, cuando uno movía las placas, lo que hacía era cambiar la capacitancia, entonces modificaba la frecuencia a la cual se sincronizaba, bueno, con la otra emisora. Estamos hablando de cosas medias antiguas, pero hoy este es el principio de la transmisión por radio, que todavía se aplica. Quizás no existen estas cosas, ahora es todo digital, pero el principio sigue siendo el mismo. Bueno, entonces, bueno, acá lo mismo, puedo entonces utilizar este eje para producir un movimiento y transformar un desplazamiento en una variación de capacitancia o de capacidad. Finalmente tenemos los inductivos, en donde los inductivos, básicamente, lo que hacemos es tener una bobina sobre un núcleo de la bobina. Al circular una corriente por la bobina, se generan estas líneas de campo magnético, y cuando un objeto atraviesa esa línea de campo magnético, las corta y eso modifica la corriente que circula por la bobina. Bien, esto son los sensores que habitualmente están en las líneas de cintas transportadoras de las plantas, cuando pasan los objetos y detectan si viene o no viene una caja. Bueno, suelen ser inductivos, pueden ser también, digamos, hay otros que son ópticos, que uno los ve así a simple vista y parece lo mismo, pero bueno, tienen un láser o algo invisible, como son las bandas de las cintas transportadoras del supermercado. Bueno, estos en particular son capacitivos y son los mismos que se utilizan en los sensores de estacionamiento de los autos. Esos redondelitos que vemos acá, bueno, son sensores de este tipo. Entonces, cuanto más cerca esté de un objeto, más rápidamente me suena la chicharra, porque en realidad me está variando la corriente que circula por la bobina.